Bienvenidos a este nuevo análisis. Qué gusto estar aquí otra vez para desglosar información que de verdad importa. En el repaso de hoy vamos a dejar completamente de lado las modas agotadoras, las tendencias virales de Internet y los rumores sin fundamento. Vamos a ir directamente al grano, centrándonos única y exclusivamente en datos rigurosos. Hablaremos de ciencia real para entender cómo optimizar nuestra salud de una forma empírica y, sobre todo, que funcione. Antes de arrancar, y como podéis ver en la nota informativa que tenemos en pantalla, hay que destacar que toda la base de nuestro análisis de hoy proviene de la excelente newsletter diaria Arnold's Pump Club. Es una fuente maravillosa llena de estudios científicos, y nuestro objetivo aquí es ilustrar de forma clara y visual los conceptos más potentes que han compartido en su última edición. Bueno, pues la agenda de hoy viene bastante cargada y la verdad muy ilusionante. Fijaos, primero vamos a desmontar cierto mito reciente para ver qué dice el verdadero estudio sobre el café. Después hablaremos de cómo el músculo es literalmente una reserva para la vida. Y para terminar veremos por qué necesitamos más diseño y no solo disciplina a la hora de crear hábitos. Todo 100% basado en datos, ¿eh? ¡Vamos a ello! Sección número 1. El verdadero estudio sobre el café. A ver. Hace poco empezó a circular por redes sociales un supuesto estudio revolucionario sobre el café y nuestro microbioma intestinal. Seguro que a muchos os sonará. Un influencer de estos de la longevidad llegó a afirmar que beber café alteraba directamente las bacterias intestinales que controlan nuestro cerebro. Claro, esto generó un montón de reglas estrictas sobre cuándo y cómo tomarse un simple café. Sonaba alarmante, ¿verdad? Pero para entender la realidad científica de todo esto solo hace falta mirar este número. 15. Literalmente 15 personas. La fase de intervención de este estudio, que en realidad era puramente exploratorio, tuvo a 15 personas bebiendo café descafeinado y 16 con cafeína durante 21 días. Los mismos autores ya decían que el estudio no tenía ni de lejos el tamaño suficiente para detectar cambios importantes. Y ojo, los estudios pequeños son súper útiles para explorar, pero el peligro real viene cuando los tratamos como verdades absolutas de las que sacar protocolos estrictos para nuestro día a día. Y lo más curioso del tema es cómo se llegaron a interpretar los marcadores de inflamación. La afirmación viral aseguraba que la cafeína reducía aún más la inflamación, basándose en que un marcador llamado IL-10 había bajado. Pero claro, aquí está el truco. El IL-10 es una proteína que nuestro propio cuerpo produce exactamente para combatir la inflamación. Entonces, si tus niveles de IL-10 caen, no significa que tengas menos inflamación, sino que tienes menos protección contra ella. Vamos, que lo que decía el mensaje viral era literalmente lo opuesto a lo que encontró el estudio científico. Pero esperad, que la cosa no acaba ahí. Se dijeron cosas súper específicas, como que el café hacía que la comida pasara demasiado rápido por el intestino, o que la gente que bebía café estaba, y cito textualmente, en el percentil inferior del 25 al 30% de unos metabolitos protectores. Al ir a revisar los datos reales, nos encontramos con que, la velocidad del tránsito intestinal nunca se midió, jamás. Los investigadores lo dejan bien claro. ¿Y esos porcentajes tan precisos? Pues alguien se los inventó por el camino. Es el clásico ejemplo de Internet uniendo puntos que sencillamente no existen en la investigación original. Entonces, la gran pregunta, ¿qué dice realmente la ciencia aquí? Pues las verdaderas conclusiones son muchísimo menos dramáticas y bastante tranquilizadoras para los que necesitamos ese café por las mañanas. El estudio confirma que el café, ya sea con cafeína o descafeinado, es una fuente genial de polifenoles para nuestra dieta. Además, tomarlo habitualmente no provoca picos de cortisol en adultos sanos, y si dejas de tomarlo, esos síntomas de abstinencia desaparecen en apenas 4 días. En resumen, no hay ni una sola prueba en esta investigación que nos obligue a cambiar nuestros hábitos cafeteros. Menos mal. Pasemos a la sección 2, músculo para la vida. Ahora vamos a dejar las anécdotas y vamos a hablar de algo que sí tiene un impacto gigantesco y demostradísimo en nuestra salud. Fijaos en un detalle. Cuando nos hacemos un chequeo médico, siempre nos miran la tensión o el colesterol, ¿verdad? Pero casi nunca se evalúa la masa muscular, a pesar de que es clave para cuánto y cómo vivimos. Y aquí es donde la escala de los datos lo cambia todo. Pasamos de aquel pequeño estudio de 15 personas a esto, una investigación que siguió a casi 880.000 adultos durante 32 años. 880.000. Es una montaña de datos espectacular que nos permite afirmar con total rotundidad qué es lo que de verdad nos hace vivir más y mejor. Y los resultados de este seguimiento masivo son súper claros. Tener poca masa muscular dispara el riesgo de muerte prematura en un 36%. Y hablamos de muerte por cualquier causa, incluyendo enfermedades del corazón o cáncer. Lo verdaderamente fascinante es que este dato se mantiene firme incluso al margen de lo fuerte que seas físicamente. Es decir, tener el propio tejido muscular es lo que importa, no solo ser capaz de levantar cosas pesadas. Nuestro músculo actúa literalmente como un órgano metabólico, ayuda a regular la inflamación, controla el azúcar en sangre y hasta protege el cerebro. Es una auténtica reserva biológica para nuestro cuerpo. Y si queremos llevar esto al siguiente nivel para optimizar la longevidad, atentos a este dato.
Otro análisis de 10 grandes estudios demostró que combinar el entrenamiento de fuerza con ejercicio cardiovascular regular reduce el riesgo de muerte prematura en un increíble 40% en comparación con no hacer nada. Un 40%. Es una diferencia abismal que nos demuestra la magia que ocurre cuando combinamos un corazón sano con esa armadura protectora que es el músculo. La conclusión práctica que sacamos de estos cientos de miles de datos es facilísima de aplicar. El plan de acción es este. Intentad incluir entrenamiento de fuerza al menos 2 veces por semana. Y no hace falta complicarse, basta concentrarse en los movimientos básicos, ya sabéis, sentadillas, bisagras de cadera, empujes y tracciones. Si sumamos esto a un buen hábito de cardio regular, estamos literalmente construyendo hoy la reserva metabólica que nos protegerá mañana. La verdad, a mí me parece un motivo fantástico para ponerse las zapatillas, ¿no creéis? Vamos con nuestra última sección, la número 3. Diseño, no solo disciplina. Claro, para poder cumplir con ese plan de entrenamiento necesitamos crear hábitos que duren en el tiempo. Y aquí es donde solemos tropezar y frustrarnos. Pero el problema suele estar en cómo lo enfocamos. La clásica pregunta que nos amarga la existencia es ¿por qué sigo fallando y tengo que volver a empezar de cero? Sentimos que nos falta voluntad, ¿verdad? Pues no, ese enfoque asume que nos falta disciplina. Una forma mucho más inteligente de verlo es preguntarse ¿qué expectativa poco realista me he puesto que garantiza que voy a fallar en cuanto mi vida se complique un poco? En serio, no es debilidad mental, es simplemente un mal diseño del hábito. Todo esto tiene una base científica sólida en el mundo del comportamiento. BJ Fogg, que es un investigador fantástico de la Universidad de Stanford, nos recuerda que la motivación es, por su propia naturaleza, poco fiable. Un día estás a tope y al siguiente no quieres salir de la cama. El verdadero secreto para que un cambio dure es bajar la dificultad del hábito inicial a un nivel tan ridículo que sea casi imposible fallar. Hacer que un hábito sea diminuto no es ser conformista. De hecho, es el mecanismo psicológico exacto para garantizar que sobreviva. Y esto explica perfectamente el problema. Por costumbre, diseñamos rutinas que solo funcionan si todo va genial. Si dormimos nuestras 8 horas, si no hay imprevistos en el trabajo, si hace buen tiempo. Pero seamos sinceros, esas condiciones ideales pasan, con suerte, 3 semanas al año. En cuanto la realidad nos golpea, ese hábito perfecto se rompe. Y como solemos pensar en blanco o negro, fallar un día hace que lo tiremos todo por la borda y volvamos a empezar. Lo curioso es que la ciencia nos dice que saltarnos un día apenas retrasa la creación de un hábito. Lo que realmente aniquila nuestro progreso es ese bucle constante de abandonar y tener que empezar desde la casilla de salida. Para romper este ciclo tóxico tenemos que empezar construyendo el suelo de nuestro hábito. Es decir, la versión mínima que os podéis comprometer a hacer sí o sí, incluso en el peor día del mes. En lugar de imponeros una sesión de gimnasio de 1 hora, vuestro hábito base podrían ser 5 flexiones. En vez de leer un capítulo entero de un libro, comprometeos a leer una sola página. En lugar de salir a correr 5 kilómetros, dad un paseo hasta el final de la calle. Si construimos primero esta base indestructible, la rutina sobrevivirá al caos del día a día. Y tranquilos, que la versión perfecta, el techo del hábito, ya llegará los días que estemos inspirados y con tiempo. Así que, para despedirnos hoy, os propongo que le deis una vuelta a esto. ¿Cuál es esa versión mínima absoluta de un hábito saludable que podríais hacer sin esfuerzo, incluso en el peor y más caótico día de todo este mes? Dar con esa respuesta es el primer paso para dejar atrás esa sensación de estar empezando de cero constantemente. Al final, se trata de confiar en la ciencia y en un buen diseño, dejando atrás la culpa y las falsas modas de Internet. Espero que este análisis os haya dado un buen empujón de motivación para seguir sumando pequeñas victorias. Nos vemos en la próxima explicación.